Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Felipe Inserra y me pidieron que tratara de, en 15-20 minutos, darle los fundamentos fisiopatológicos con el criterio que tenemos hoy para la producción de la hipertensión arterial. Esencialmente les voy a hablar de cuál es el rol del riñón y el sodio en el desarrollo de hipertensión arterial, algún concepto de rigidez arterial y también el rol que tienen las hormonas, el sistema renina-angiotensina, la aldosterona y el sistema neurovegetativo y la interacción entre ellos en el desarrollo de la hipertensión arterial. Empezamos con este slide donde es simplemente para mostrarles que cuando uno mira la fórmula de presión arterial, ve que la fórmula tiene dos componentes esenciales. El volumen minuto cardíaco, también que todos ustedes conocen como gasto cardíaco, y la resistencia periférica. Y lo más importante que les quiero decir en esta primera diapositiva es que si ustedes piensan que es el volumen minuto cardíaco y que es la resistencia periférica, se dan cuenta que son dos variables netamente hemodinámicas. Sin embargo, si ustedes vinculan este concepto de que son variables hemodinámicas las que regulan la presión arterial con lo que yo les decía antes del riñón, las hormonas, el sodio, ¿qué tiene que ver con estas variables hemodinámicas? Y vamos a tratar de entender esta vinculación entre una fórmula que se regula con variables hemodinámicas y los demás factores que dijimos inicialmente intervienen en el proceso de fisiopatológico de la hipertensión arterial. Entonces, volvemos a la fórmula: presión arterial, gasto cardíaco por resistencia periférica. Si queremos pensar en cómo los subcomponentes de esta fórmula, vemos que el gasto cardíaco, ¿sí?, esencialmente depende del volumen minuto sistólico y de la frecuencia cardíaca. También son variables hemodinámicas. Y que la resistencia periférica es la relación que existe entre la pared vascular y la luz del vaso. ¿Sí? Entonces, todavía no vemos acá cómo juegan los demás factores. El volumen de descarga sistólica, ¿cuáles son los componentes por el cual regulan el volumen de descarga sistólica? Y se ve que está compuesto por dos factores que lo regulan esencialmente. El primero es lo que se llama compliance o complacencia. En realidad es el tono venoso, que es lo que determina qué cantidad de sangre queda atrapado en el lecho venoso y qué cantidad de sangre puede estar volviendo al corazón. Esencialmente eso es lo que regula el tono venoso y cómo interviene sobre el volumen de descarga sistólico. El otro elemento que interviene sobre el volumen de descarga sistólico es la volemia. Bueno, y acá ya empezamos a tener una punta del ovillo. Claro, la volemia ya no es un parámetro netamente hemodinámico, si no tiene un factor de regulación central que está dado por la capacidad que tiene el riñón de regular el agua y el sodio de la composición corporal y por supuesto también del líquido intravascular. Y acá ya empezamos a ver cómo el riñón puede estar empezando a jugar un factor sobre esencialmente la volemia, ¿sí? Y para tratar de convencerlos y empezar específicamente en cuál es la importancia que el riñón tiene sobre la presión arterial, les quiero mostrar este diapositivo. Ustedes saben que existen cepas de ratas que son hipertensas y cepas de ratas que son normotensas, ¿sí? Y esto se ha hecho por cruzamiento de especies y es muy larga la historia, quizás a ustedes no les interese demasiado el tema experimental. Pero esencialmente les quiero mostrar que si ustedes esas ratas, tanto la hipertensa como la normotensa, le eliminan un riñón, dejan a ambas ratas con un solo riñón, son dos ratas monorrenas. La que era hipertensa va a seguir siendo hipertensa y la que era normotensa va a seguir siendo normotensa. O sea que el perder un riñón no les cambia la condición. En cambio, si yo ahora, ese único riñón que la rata hipertensa tiene,
se lo trasplanto, se lo implanto a la rata normotensa, a cambio del que ella tiene, la rata normotensa se transforma en hipertensa. Y el riñón de la rata normotensa, si yo se lo pongo a la rata hipertensa, la rata hipertensa deja de ser hipertensa y se transforma en normotensa. Entonces, este es un hecho fundamental para que ustedes empiecen a tener el concepto de cuál es la relevancia que el riñón tiene en la regulación de la presión arterial, ya que el riñón es un órgano esencial cuando pensamos en regulación de la presión arterial. Pero, a ver, claro, ustedes podrían decirme con toda razón, pero eso es una cosa de ratas, ¿qué tenemos que ver nosotros con las ratas? Les quiero mostrar aquí cómo no es solamente una cuestión de ratas, porque si en lugar de trasplantar ratas lo hacemos en humanos y tenemos individuos que han perdido la función renal por ser severamente hipertensos, fíjense la cifra 168 milímetros de mercurio, el hecho de recibir un riñón de un individuo normotenso hace que se transforme en normotenso, a pesar de que antes tenía 168 milímetros de mercurio y 4 drogas antihipertensivas. Sin embargo, ahora además de recuperar la presión, la función renal tiene cifra de normotensión. Entonces, ¿qué tiene que ver el riñón? Entonces, ¿cómo hace el riñón para regular la presión arterial? Son muchos los aspectos, vamos a tomar solamente los esenciales. Ustedes saben que si yo hago una relación entre presión arterial y ingesta de sodio, ¿sí? y el sodio lo considero en veces, 1, 2, considerando como si fuera el doble, el triple o 4 veces más, y veo la curva con presión arterial, se ve claramente que la presión arterial a partir de los 50 milímetros de mercurio se empieza a producir orina y se empieza a eliminar sal y agua por el riñón, ¿no es cierto? Y que todos tenemos una presión arterial que se llama punto de equilibrio, que es la presión arterial que necesitamos para desprendernos de la cantidad de agua y sodio que comemos a diario. Esto para que se entienda bien, cada uno de nosotros tiene su punto de equilibrio porque es la presión arterial que se necesita para desprender de la cantidad de sodio y agua que comemos todos los días, y conservar el adecuado balance hidroelectrolítico es esencial para la vida. Hay dos maneras por las cuales la presión arterial puede subir. Uno, porque para yo tenga el punto de equilibrio corrido hacia la derecha, que es el gráfico que ustedes ven a la izquierda. En este caso, para desprender la misma cantidad de sodio y agua que un individuo normal, hay ciertos individuos que necesitan tener presiones arteriales más altas, o sea que para mantener el equilibrio hidroelectrolítico adecuado, tienen que sacrificar el hecho de tener presiones arteriales más altas. La presión arterial es subrogante a conservar la vida, por supuestamente, y eso solo depende del equilibrio hidroelectrolítico. La otra situación es que yo haya hecho un exceso de ingesta de sal, ¿sí? Y para lo cual la presión arterial va a tener que subir para que yo pueda desprenderme de ese enorme exceso de sal. Esto a veces pasa en situaciones distintas, que el aumento de la ingesta de sal puede suceder con ingestas normales o habituales de sal o ligeramente altas de sal, pero si yo tengo menos cantidad de nefrona, menos superficie filtrante por la cual desprenderme del agua y el sodio, eso va a determinar que necesito presiones arteriales más altas para poder hacerlo. Esto es lo que le sucede a los individuos que tienen insuficiencia renal, y esta es la explicación de por qué el 90% de los enfermos con insuficiencia renal tienen presiones arteriales altas. Entonces, la retención de agua y sodio produce edema del tejido, aumenta la presión arterial, y es tan importante que si yo comiera lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, o sea, la mitad de la cantidad que nosotros comemos habitualmente, los 5 gramos de cloruro de sodio que comemos habitualmente, probablemente una enorme cantidad de individuos, casi la mitad
de individuos hipertensos dejarían de serlo, ¿sí? Y probablemente muchos individuos no desarrollarán hipertensión en el futuro. La sal es fundamental para el desarrollo de la hipertensión arterial. Y además no solamente para el desarrollo de la hipertensión arterial, sino para el daño cardiovascular. El sodio, el aumento de sodio, especialmente en presencia de algunos otros factores, no solamente aumenta la presión arterial, sino produce daño vascular, y eso se produce esencialmente porque produce proceso inflamatorio, recluta células inflamatorias, aumenta la producción de especies reactivas del oxígeno, se gatilla factores de transcripción, en este caso pusimos el NF-κB, pero hay otros que se conocen, se desencadena toda una cascada de fenómenos inflamatorios y fibróticos, ¿sí? Entonces, que condicen con el hecho de la mayor ingesta de agua y sodio, y obviamente esa mayor especie reactiva del oxígeno produce mayor retención de agua y sodio, el daño vascular produce mayor especie reactiva del oxígeno, se forma un circuito de lesión y la respuesta inflamatoria que esencialmente acompaña a la arteriosclerosis y a la hipertensión. Ustedes saben que hoy están estrechamente vinculadas la arteriosclerosis y hipertensión con respuesta inflamatoria. Cuando hay daño vascular, obviamente hay proceso arteriosclerótico y se favorece la hipertensión arterial, y a su vez la hipertensión arterial favorece la mayor retención de agua y sodio, y se forma un ciclo vicioso de lesión donde seguramente el daño vascular es consecuencia del estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria que ese individuo tiene. Entonces el exceso de sodio es partícipe de este fenómeno. El otro mecanismo que yo les quiero mostrar es que ingestas de cantidades habituales altas, como ingerimos normalmente de sodio, ante la ingesta de esto hay individuos que son sal sensibles, que le aumenta la presión arterial, y individuos que no les aumenta. Pero todo depende de la cantidad que nosotros ingiramos, porque si yo aumento mucho la cantidad de agua y la cantidad de sal que ingiero, duplico o triplico la cantidad de agua y sal que ingiero, prácticamente voy a obtener que el 100% de los individuos somos sal sensibles. O sea, el hecho de sal sensibilidad depende también de la cantidad de agua y sodio que nosotros ingiramos. Esto quisiera dejar como un mensaje que todos somos sal sensibles, lo que tenemos quizás es un umbral distinto para esa sal sensibilidad. Y esto se ve claramente en el estudio InterSalt. Hay muchos estudios de esto, lo voy a mostrar simplemente donde se ve claramente que cuanto más sodio ingiero, medido por la excreción de sodio urinario, que es una excelente forma de ingerir la cantidad de sodio que yo ingiero, se ve que cuanto más sodio ingiero, tengo más prevalencia de hipertensión arterial. Si yo ingiero 50 ml, la prevalencia es muy baja, abajo del 5%. Si ingiero más de 200 ml, la prevalencia es muy alta y supera el 30%, que es lo que nos pasa en los países occidentales, incluyendo el nuestro. Entonces, el sodio aumenta la presión arterial porque juega en la fórmula de presión arterial, juega aumentando la expansión de volumen, y obviamente eso determina un mayor gasto cardíaco, o sea, juega al lado del volumen minuto cardíaco, pero también aumentando la reactividad vascular de la sustancia vasopresora, esencialmente catecolaminas, y angiotensina, y aumenta también la resistencia periférica. Entonces vemos cómo se juega desde los dos lados de la fórmula. Especialmente la sal sensibilidad también depende de que junto con la ingesta de sodio haya algunas sustancias que favorezcan la sal sensibilidad. Este es un ejemplo claro de que si yo infundo un animal con angiotensina, ¿sí?, y produzco determinados cambios, aunque después ese animal yo suspenda la angiotensina, ese animal se transformó en sal sensible, porque si yo le doy dieta alta en sal, el animal se va a poner hipertenso. En cambio, si le doy dieta baja en sal, el animal va a estar normotenso. En cambio, aquel que no tuvo contacto o tanto contacto con la angiotensina u otras sustancias, aunque yo le dé dieta alta en sal, por lo menos durante un tiempo limitado, ese animal va a ser normotenso. O sea que yo tengo la conjunción de los dos factores necesarios para el mecanismo de sal sensibilidad. La angiotensina produce aumento de la presión arterial porque actúa de los dos lados de la fórmula, como se ve perfectamente en este slide. Actúa aumentando el volumen extracelular y además aumentando la resistencia periférica por mecanismos
muy complejo, que acá está simplificado, porque actúa a nivel del adrenal y del riñón, reteniendo agua y sodio, y también produce un efecto de vasoconstricción directa, que quizás es el efecto que más conocemos, pero también actuando sobre el sistema nervioso tanto central como periférico, aumentando la descarga simpática y aumentando la liberación de vasopresina. Entonces, ustedes ven que también la angiotensina actúa de los dos lados de la fórmula. Y también la angiotensina lo que produce en la curva de diuresis por presión es que yo necesite presiones arteriales más altas para desprenderme de la misma cantidad de agua y sodio y mantener mi equilibrio electrolítico que un individuo normal, como se ve en el gráfico. Si yo tengo 2 veces y media más angiotensina, voy a necesitar presiones arteriales más altas que si yo tengo una angiotensina normal o más baja. Entonces, esto es el otro hecho importante de la relación que hay entre angiotensina y la curva de diuresis por presión. Pero la angiotensina actúa no solamente subiendo la presión arterial y haciendo todos estos mecanismos de absorción de agua y sodio que ya dijimos, actúa también en sociedad con aldosterona, que actúa en el túbulo, pero además quizás lo más importante que producen es el mecanismo de lesión de los tejidos, porque gatillan un mecanismo de fibrosis del túbulo intersticial en el riñón, pero también en el resto de los tejidos. Le muestro el riñón por razones obvias, hay hipoxia, hay fibrosis que son desencadenadas por la acción conjunta de la angiotensina y la aldosterona. Y cuanto más fibrosis hay, más se asfixia los capilares y más hipoxia y lesión se va produciendo. Por supuesto que hoy se puede interferir con ese mecanismo. La aldosterona, actuando sobre especialmente en presencia de riñón, produce aumento de la presión arterial porque retiene agua y sodio, como ya dijimos, actúa sobre el sistema nervioso, como ya vamos a ver en el slide siguiente, provocando descarga simpática, y también produce cambios fibróticos y de respuestas vasoconstrictoras a nivel de los vasos y del corazón. Todo ello, por supuesto, que tiende a aumentar la presión arterial, pero también produce un remodelado y lesión de los vasos, favorece la lesión vascular, la lesión del cardíaco y renal y del resto de los tejidos. Acá esto lo ponemos simplemente el corazón y los vasos como ejemplo. Finalmente, el sistema nervioso simpático es el otro pieza importante de estos mecanismos, ¿no? Normalmente tenemos un adecuado balance entre simpático y parasimpático. El parasimpático tiene una importante función protectora, no solamente de los vasos, sino también de los tejidos. Y esta acción protectora de los vasos y los tejidos se debe a este equilibrio, pero habitualmente lo primero que se produce es la pérdida de la función del parasimpático, por lo cual queda la hiperactividad simpática muy expuesta. Entonces, esta hiperactividad simpática, que además es favorecida por el estrés crónico especialmente, produce, y además en los alimentos, especialmente hidratos y grasas saturadas que producen obesidad, favorecen todos los mecanismos de activación del sistema nervioso central y de aumento de la actividad simpática, el aumento de la insulina, el aumento de la leptina, la caída de la sensibilidad de los vasoreceptores que aumenta la actividad simpática, también la disminución de horas del sueño, el sedentarismo o el síndrome obstructivo de vías aéreas y los ronquidos, que activan el simpático. Esta actividad simpática retiene agua y sodio porque a nivel renal y especialmente cuando se produce mucha lesión renal, se produce también a partir desde el riñón, aparecen los estímulos aferentes que aumentan la actividad simpática, la renina, la angiotensina, y cuando hay mucha lesión renal, estos estímulos son muy potentes y además esto es lo que determina que esta enorme potencia favorezca la hiperactividad simpática cuando hay mucha enfermedad, cuando hay mucho daño renal, y esto lleva, por supuesto, a aumento del gasto cardíaco, resistencia periférica y la consecuencia, que es el aumento de la presión arterial. Fíjense cómo también la actividad simpática actúa de los dos lados de la fórmula, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la resistencia periférica. Finalmente, la interacción a nivel del sistema nervioso central, también compleja entre mineralocorticoide, angiotensina y simpático, se ve claramente cómo
ya sea por aumento del sodio en el líquido cefalorraquídeo, de la angiotensina circulante, se produce liberación de angiotensina que aumenta la actividad simpática, pero también hay receptores donde actúa la aldosterona a nivel del sistema nervioso central que favorecen por mecanismos bastante complejos la mayor estimulación de la actividad simpática. Entonces ustedes ven cómo estos mecanismos se imbrican y cómo las estrategias farmacológicas que hoy se utilizan están vinculadas con estos mecanismos, con el bloqueo del sistema de angiotensina, con la aldosterona, con los beta-bloqueantes disminuyendo la actividad simpática, con la restricción de sodio y el uso de diuréticos. O sea, estamos tratando de corregir estos mecanismos fisiopatológicos que llevaron a el aumento de la presión. En el paciente añoso se asocia otro elemento que es esencialmente la pérdida de la capacidad filtrante, con lo cual aumenta la sensibilidad, y además la pérdida de la elasticidad vascular y la rigidez vascular y el aumento de la velocidad de ando de pulso. El aumento de la velocidad de ando de pulso produce esencialmente hipertensión sistólica y aumento de la presión de pulso, que es lo característico de la hipertensión arterial del anciano. Por supuesto, como decíamos antes, a medida que vamos transcurriendo las décadas de la vida, cada vez vamos siendo más sensibles, de tal manera que cuando somos añosos, prácticamente todos somos sensibles. Y este es un hecho muy importante para entender como mecanismo del aumento de la incidencia de hipertensión arterial con la edad. Entonces, en resumen, la hipertensión arterial tiene mucha importancia en la carga genética, pero los factores ambientales quizás sean los relevantes. Varios son los mecanismos que intervienen en el desarrollo y establecimiento de la hipertensión arterial y seguramente difieren entre los individuos, ya sea más joven o los individuos añosos que ya vimos. El riñón es un órgano central en este proceso, también la rigidez vascular juega un rol esencial en el adulto. La interrelación que existe entre el sodio y los otros factores neuromorales, sistema nervioso simpático, parasimpático, la angiotensina, la aldosterona, es determinante para el desarrollo de un fenotipo hipertensivo e interferir con estos procesos que llevan a la hipertensión arterial, ya sea con cambio de hábitos, que es lo adecuado e ideal, o bien ya con estrategias farmacológicas, es esencial para modificar la prevalencia y el desarrollo y además lograr el control en aquellos individuos que son hipertensos, especialmente en el caso de la hipertensión arterial esencial. Muchas gracias.